Saludos desde los estudios del Parlamento Europeo, donde hoy se ha celebrado una conferencia sobre feminicidio. Nos acompañan aquí Ernest Urtasun, eurodiputado del Grupo de los Verdes y uno de los anfitriones de este evento, junto con la Fundación Henrik Böll y otras organizaciones de la sociedad civil como CIFCA y Grupo Sur. Y nos acompañan también Liz Meléndez de la red feminista CLADEM. Bienvenida, bienvenido. Gracias. Uno de los objetivos de esta conferencia ha sido el analizar el plan de acción UE-CELAC que entró en vigor hace 2 años y que incluyó por primera vez un capítulo sobre violencia de género. Pero antes me gustaría detenerme en el concepto en sí, feminicidio, un concepto que está mucho más extendido en América Latina y de hecho aquí no se reconoció, en Europa no se reconoció oficialmente hasta el año pasado, cuando una resolución de Eurolat reconoció oficialmente la existencia de feminicidios en Europa. ¿Qué entendemos por feminicidio y por qué podemos hablar de feminicidio en Europa? Bueno, por feminicidio entendemos las muertes de los asesinatos de mujeres que se dan en contextos de violencia de género o violencia específica que afecta a las mujeres. Tiene que ver con la prevalencia de la violencia. El feminicidio está comprendido como el último eslabón en una cadena de violencias que sufren las mujeres y que se interconectan con diferentes situaciones de discriminación que viven, ¿no? Es lo que nos muestra la consecuencia terrible de la prevalencia de la violencia, ¿no? Que la violencia no es un asunto trivial, sino que es algo que llega a causar la muerte de las mujeres, ¿no? Y bueno, es un concepto importante tanto aquí en Europa como en Latinoamérica porque nos ayuda a visibilizar la magnitud de la violencia y lo importante que es generar estrategias integrales para enfrentarla. Comentaba que ahora este plan de acción conjunta entre la Unión Europea y los Estados latinoamericanos y del Caribe llega a su fin después de 2 años. ¿Cuál sería el balance que harías de este plan? Bueno, la idea que tienen, y eso nos lo ha trasladado hoy el Servicio Exterior, es de darle continuidad, ¿no? Por lo tanto, en el próximo plan de acción parece que las líneas de lo que estaba aprobado hasta ahora va a permanecer y en cualquier caso nosotros lo que sí vamos a exigir es que lo que se acordó entonces y que va a permanecer en el próximo plan de acción UE-CELAC se desarrolle con un compromiso político claro, con recursos, con indicadores que permitan medir exactamente cómo estamos desarrollándolo, con un calendario claro, porque es verdad que hasta ahora hemos tenido un desarrollo bastante pobre del mismo, ¿no? Solo ha habido una reunión del grupo de trabajo que debe encargarse de ello en la ciudad de Buenos Aires. Las cosas que han ido realizando las propias delegaciones de la Unión Europea pues aún han sido muy escasas y por lo tanto yo una de las cosas que sí hemos visto hoy en el diálogo con la sociedad civil es que hace falta que ese plan de trabajo se desarrolle, ¿no? Y por lo tanto lo más importante es poner el foco en eso, ¿no? Queremos calendario, queremos recursos, voluntad política para desarrollar eso porque es un problema y un fenómeno que afecta a los 2 lados del Atlántico, como bien decía Lisa antes, ¿no? ¿Podemos decir que se ha quedado un poco en las grandes declaraciones y no tanto en los hechos concretos? Yo creo que fue muy positivo en los años anteriores que Eurolat aprobara una resolución sobre los feminicidios, fue muy importante que en Santiago se iniciara el proceso para que esto fuera uno de los pilares esenciales del diálogo regional UE-CELAC, todo esto ha sido muy positivo, pero ahora debemos entrar ya en la fase de ponerlo en práctica, y la verdad que en eso aún estamos muy para atrás y eso debe ser la prioridad. De la cumbre de Bruselas yo en esta materia lo que espero es que haya un compromiso claro de desarrollar lo que se decidió. Yo creo que en ese sentido hay como 4 situaciones que debe enfrentar el nuevo plan de acción, ¿no? El tema de la visibilidad, bueno, que es más o menos reafirmar los anteriores retos, pero el tema de la visibilidad de las diferentes formas de violencia, como te comentaba, el feminicidio no es un crimen aislado, no es algo que pasa y pasa de pronto, sino responde a un contexto, no solamente al hecho de que las mujeres están permanentemente en situaciones de violencia y terminan siendo asesinadas, hablando del feminicidio íntimo, sino también al hecho de que las mujeres en general en el contexto social se encuentran violentadas por la violencia machista, ¿no? El tema del acceso a la justicia, los niveles de impunidad en América Latina son grandísimos, las mujeres no acceden a la justicia, sinceramente podemos pedirle a las mujeres que denuncien, pero la realidad es que no pasa nada. O sea, a veces hasta uno le da pena decir denuncia porque en realidad no pasa nada, ¿no? Otro tema es el tema de la participación de las organizaciones de mujeres y del movimiento feminista en los grandes retos para enfrentar la violencia contra las mujeres y finalmente el ámbito de la prevención, que es como una pata floja porque involucra gran inversión a largo plazo, ¿no? Ahora que comentabas el tema de la visibilización, llama mucho la atención la falta de datos a la hora de explicar la magnitud de este problema, por lo menos aquí en Europa. ¿Se ha mejorado en los últimos años o qué importancia tiene esto?
Bueno, yo creo que Europa tiene un gran reto con el tema de los datos, ¿no? La ausencia de datos oficiales y específicos que den cuenta de las diferentes formas de violencia es evidente y creo que eso es uno de los grandes retos que tienen, ¿no? En América Latina hay algunos países que tenemos datos, ¿no? Oficiales, ¿no? Sin embargo, ahí también está el reto de cruzar diferentes variables en estos datos para ver cuáles son los contextos de mayor vulnerabilidad. No es lo mismo las mujeres rurales andinas, amazónicas, que las mujeres urbanas. No es lo mismo mujeres con educación, no es lo mismo que las mujeres en situación de pobreza, mujeres con discapacidad, viviendo con VIH, qué sé yo. Una serie de variables que lo que tienen que hacer es reflejar que la violencia, si bien nos afecta a todas, hay situaciones de mayor vulnerabilidad que tienen que atenderse. Y ese dato nos lo tienen que dar las estadísticas, ¿no? Teniendo realidades tan diferentes, Unión Europea y América Latina, ¿tiene sentido que trabajen de forma conjunta en este ámbito? Yo creo que sí, y de forma bidireccional, es decir, debemos aprender unos de otros y eso es lo que da sentido. Es decir, la Convención Belén do Pará, que es la convención de la OEA sobre la lucha contra la violencia hacia las mujeres de Latinoamérica, nosotros tenemos la Convención de Estambul, todos esos instrumentos jurídicos está bien que pongamos en común qué ha funcionado, qué no, las leyes nacionales que en Europa se han desarrollado y las que se han desarrollado allí. Y yo creo que como fenómeno compartido requiere un diálogo compartido sobre los retos, ¿no? Y también para que los europeos aprendamos de cosas que se han hecho en América Latina y que nosotros debemos aprender a hacerlas mejor, ¿no? Tú ahora mencionabas la cuestión de los datos. Bueno, pues la Convención de la OEA tiene toda una serie de indicadores y viene trabajando desde hace tiempo con eso y yo creo que de eso podemos aprender, ¿no? Nosotros, como decía ahora muy bien Liz, en Europa tenemos una falta de datos sobre la violencia hacia las mujeres muy fuerte, a pesar de que sabemos que es un problema muy grande, ¿no? Y bueno, siempre traemos a colación el informe de la Agencia de Derechos Humanos, que sacó un informe hace un par de años, ¿no? Que decía que 1 de cada 3 mujeres había sufrido un episodio de violencia a lo largo de su vida en Europa, ¿no? Pero en cambio, ese dato, que es una encuesta de preguntas hechas a las mujeres europeas, ese dato no se traduce después en tener cuantificado exactamente pues, cómo se produce este fenómeno. Y eso es un reto del cual podemos aprender mucho de América Latina. Llama la atención que en la Unión Europea no tenemos ninguna regulación vinculante a todos los Estados miembros. ¿Se ha avanzado en este sentido o en qué punto estamos? No lo tenemos, desde luego. Lo que tenemos en Europa es un marco jurídico del Consejo de Europa, que es la Convención de Estambul, pero no tenemos aún ningún instrumento jurídico a nivel de la Unión Europea, ¿no? Y nosotros hace mucho tiempo que reclamamos, y ha sido una de las cosas que hemos vuelto a hablar hoy, que la Unión Europea ponga encima de la mesa, que la Comisión ponga encima de la mesa una propuesta de directiva para la lucha contra la violencia hacia las mujeres, ¿no? Contra la violencia de género. Eso es muy importante, ¿no? Y yo creo que, teniendo en cuenta la magnitud del problema, no podemos tardar mucho en hacerlo, ¿no? Lo vamos a seguir exigiendo. Antes comentabas el rol de la sociedad civil, de hecho tiene mucho que ver las organizaciones en el reconocimiento del concepto de feminicidio, especialmente en América Latina. ¿Se está teniendo en cuenta suficientemente a la sociedad civil? Bueno, en realidad la sociedad civil y específicamente las organizaciones de mujeres y feministas no solamente han tenido un rol en el tema de feminicidio, sino desde hace 4 décadas en colocar la violencia contra las mujeres en la agenda pública nacional, regional y global, ¿no? Desde Beijing hasta el escenario actual, ¿no? Si se está haciendo, lo que nosotros pedimos es de que este rol sea reconocido y se afiance en diferentes mecanismos cuando se implementen las agendas que existan tanto en Europa como América Latina o las agendas compartidas, ¿no? Pues porque finalmente es la sociedad civil quien va a tener ese rol de vigilancia y ese rol de rendición de cuentas, de exigir que los estados rindan cuentas frente a cuánto han hecho para enfrentar la violencia contra las mujeres, ¿no? Pero, repito, es importante tener en cuenta que no es cualquier organización de sociedad civil, sino aquellas que tienen un especial interés y un enfoque basado en la deconstrucción de las relaciones de poder que existen entre los hombres y mujeres y que devienen en situaciones de violencia, ¿no? Las organizaciones de mujeres, colectivos feministas, en su diversidad, ¿no? Pero no solo un rol consultivo, sino que se las tenga en cuenta, ¿no? Que se las tenga en cuenta, ¿no? Para efectivamente el diseño, para la implementación, para la rendición de cuentas, es decir, que se transversalice, ¿no? Su rol en los diferentes espacios, porque tenemos mucho que decir y tenemos mucho que aportar y construir conjuntamente, ¿no?
tan solo unos días se celebra la cumbre entre la Unión Europea y la CELAC, los estados de Latinoamérica y el Caribe. Este no es uno de los temas que hasta ahora por lo menos está en la agenda, y yo no sé si querrían lanzar un mensaje a los líderes que van a reunirse en este evento de alto nivel. Desde luego, yo creo que el mensaje en ese sentido es que queremos que lo que se acordó en Santiago, ese plan de acción, haya voluntad política para desarrollarlo, que eso sea uno de los temas que se trate. Nosotros, en cualquier caso, sí vamos a tratar que la declaración de parlamentarios que haremos unos días antes y que luego irá a la cumbre, hay una referencia muy explícita a la cuestión de los feminicidios, a la necesidad de abordarlos, y que eso, por lo menos vía los parlamentarios, llegue a la cumbre, ¿no? Eso lo haremos y seremos en los próximos meses muy exigentes en que eso se cumpla. Bueno, en realidad no solamente decirle a los líderes europeos, sino también latinoamericanos, que la violencia contra las mujeres es un problema estructural, es un problema histórico, y que para enfrentar el feminicidio se tienen que ver las otras formas de violencia contra las mujeres, desde la violencia sexual, el acoso sexual, la violencia en las relaciones de pareja, es decir, todas las formas de violencia contra las mujeres pueden devenir en un feminicidio, ¿no? Y también exigirles también que el compromiso político es importante, la voluntad política es importante, pero esta voluntad política debe traducirse en presupuestos y una inversión adecuada para enfrentar la violencia contra las mujeres en los diferentes estados, ¿no? Pues nos quedamos con estos mensajes, esperamos que los tengan en cuenta, y en cualquier caso esperamos que se sigan celebrando este tipo de eventos, que seguro que son muy positivos para poner este tema encima de la mesa y para recordarnos la importancia de erradicar el feminicidio y toda forma de violencia contra la mujer. Muchas gracias a los dos por vuestra participación. Gracias a vosotros. Gracias.